Muy bien, pues estamos transmitiendo en vivo por nuestro Facebook esta mañana con el maestro Ocelocoatl, que convoca desde hace pues ya varios años pues esta remembranza de la fundación de Mexico Tenochtitlan, que ha sido una conquista de mucho trabajo para hacerle entender a la Mexicayotl y después a las autoridades y al público en general que el mejor día para celebrar es astronómico, es con el segundo paso cenital y además en una continuidad de uno de los grupos más importantes, que es Semanagua Tlamastiloyan, que el gran maestro Caucoatl tenía a bien el poder sostener a lo largo también de más de 40 años. Cualitonali, maestro, gracias por esta conversación esta mañana. En los preliminares se está generando aquí el tendido de flor. Cuéntenos por qué es tan importante este trabajo del día de hoy y los símbolos que están aquí. Bien, bienvenidos sean todos ustedes donde quiera que se encuentren en este martes 26 de julio, ¿verdad? De ahora 2020. Estamos aquí en el centro psíquico, en el centro psicológico, en el centro espiritual de Mexico Tenochtitlan, ¿verdad? La finalidad de reunirnos es festejar, celebrar y a la vez recordar, remembrar o rememorar la fundación de esta muy noble, como después dijeron los hispanos, muy noble y leal de México. México Tenochtitlan, que es una ciudad gemela, México Tlatelolco y México Tenochtitlan. Bien, la finalidad obedece a esto, recordar, esto es importante, todo génesis, todo acontecimiento prístino de cualquier cultura, de cualquier pueblo, de cualquier acontecimiento en la historia de la humanidad, como el llegar a la luna, es trascendental para todo el pueblo y en este caso para la humanidad, porque somos uno de los 7 bastiones culturales del mundo, de la humanidad. La cultura anahuasca, la cultura de esta parte del continente norte, es uno de los bastiones junto con la maya, la quechua, la hindú, la china, Egipto, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto obedece a celebrar la fundación de esta gran ciudad. Pero un acontecimiento importante, ningún pueblo, de verdad, ningún pueblo tiene la génesis que tuvimos nosotros, nuestros antepasados. Solo puede ser emulado con Rómulo y Remo en Roma, con la loba que amamanta a los 2 hermanos. En este caso, nuestros abuelos, siguiendo la tradición de nuestros antepasados, buscaron esta gran señal. Por más de 260 años, 13 veces 20 años, más de 20 generaciones pasaron. 676 años antes del 1325. Perfecto. 200 años atrás. Más de 200 años atrás. Y transmitieron por la Tenonotzali Painali, la tradición oral. Recordemos que andaban nómadas, migrantes. Entonces la fundación es el cierre de un proceso anterior. Un proceso la peregrinación. De migración. La migración. Una migración y es una depuración. El andar por la naturaleza, por el medio. Porque fueron casi 2 generaciones que no vieron el lugar llegar. Sembrando pueblos, sembrando gente y haciendo comunidades. Por eso Aztlanes hay muchos. Que esta es la otra pregunta, ¿de dónde venían? Se dice que de Aztlán, de las tierras del norte, quizá Mezcatitlán, por ahí enfrente de Nayarit. Hay muchos Aztlanes. Sería aventurado decir exactamente. Porque hay otro sitio en los Estados Unidos muy cerquita del Colorado que tienen esas cuevas, precisamente manifestaciones también de Ute azteca. Por supuesto, y yo he encontrado más al norte, en Wisconsin, en Colorado, Aztalan, cerca ya de Canadá, más arriba del lago Michigan.
Y es una ciudad, haga de cuenta, un Teotihuacán pequeñito, en pequeño. Y es el lugar donde más al norte yo he encontrado zacualis, nada más que allá es de tierra, así como la cultura olmeca, que de terraplenes, no de piedra. Entonces, quiere decir que ellos venían en una búsqueda de una zona más estable, que no llegara tanto el frío como suele ocurrir cada 400 años, y darle a su comunidad un lugar con mayor sustentabilidad y esta magnificencia de esta zona volcánica del Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Entonces obedece a varias razones la migración. Por supuesto, muchas razones. Obedece a un fin de tiempo, un cierre de un ciclo, también obedece a los cambios climáticos que ahora estamos viendo, que son cíclicos, periódicos, ¿verdad? Y obedece a que en nuestra cultura no es crea fama y ponte a dormir, sino todo lo contrario. Recordemos que cada fuego nuevo se destruye todo. Que es cada ciclos de 52 años. Exactamente. Y si juntamos 10, 520. Así es. En esta peregrinación, estos sabios abuelos debieron de haber también colectado y haciendo esta gran petición in Teotihuacán, de camino a Mexico-Tenochtitlan antes de que se fundara. Por supuesto. De hecho, al llegar a esa gran ciudad que inclusive nuestros abuelos desconocían quiénes habían formado, consolidado, construido y vivido ahí. Ya estaba abandonada, más de 5 siglos de haber sido abandonada. Sí. Y entonces llegaron y ahí hicieron lo que se llamó el inicio del quinto sol, ¿verdad? Cuando el hombre, el antropoceno, dicen ahora, el inicio del hombre actual y el cierre de un ciclo antiguo de caminar y el inicio de otro, porque llegaron a la cuenca lacustre, a esta cuenca lacustre de 5 lagos. No era un lago, eran 5. 5, y entonces estos lagos todavía llegaron apenas hace poco de menos de 800 años, entonces esos lagos todavía están vigentes, todavía existen. ¿Qué es el remanente de Texcoco? Texcoco, vemos el de Chalco, y vemos el de Zumpango. El Xochimilco. Xochimilco, todavía existe, son los cárcamos, si usted quiere, el último asiento de los lagos, pero todavía existen. Por eso quienes llegaron acá en el 1325 estaban ya recogiendo consignas y enseñanzas de los sabios que les antecedieron y de los cuales recogieron lo mejor que tenían, los anahuacas teotihuacanos, que son los que reciclan el conocimiento olmeca, pero también los tolteca de la Hueyituali de Tolan, allá en Hidalgo, que con Malinalco y Xochicalco hicieron el esplendor en el año 1000. Es correcto, y lo acaba de señalar. Es ahí cuando da inicio a el nuevo génesis de la preparación para el advenimiento de la nueva ciudad, porque ya lo sabían, esto es una cuestión astronómica. ¿Por qué 26 de julio? Resulta de que hoy, 26 de julio, después de las 12:45 y 1:45, el Sol transita en la posición cenital, en el paralelo y en el meridiano de la ciudad. Y entonces el Sol, al depositarse, entra por nuestras coronillas. He ahí que decimos la toma de la energía, y el Sol no produce sombra. Ahí vemos que todavía está proyectada porque todavía no se levanta el Tonalepantla. Todavía estamos en Yohuatzinco todavía. Entonces cuando llegue a las 12 del día, 12:45, estaremos ya en el tiempo justo para hacer lo que se llama Tlacualo, que es el Sol devora nuestros cuerpos. Y desde luego no son dioses, sino son fuerzas y energías, y en el caso del Sol es el Hueycuautli, el gran águila. Es correcto, elementos de vida. Los elementos de vida son tierra, aire, agua y fuego, y el Sol
es uno de ellos, de hecho es el más prístino en su advocación de Huehueteotl, es el primer elemento que fue creado, disculpen la redundancia, en la creación, y por eso lo manifiestan como un abuelito, Huehueteotl, y pues abuelito fuego. El sol es energía ígnea, energía de fuego, que representa ese elemento, ya lo dice Tonatiuh, es el que va calentando, el que va iluminando, que la bóveda celeste, la gran jícara celeste, ¿verdad? Entonces, al ponerse posición cenital, se pone en el axis mundi de nuestra naturaleza, de nuestra naturalidad, de la Tierra, una posición astronómica correcta, balanceada, equilibrada, que solo ocurre 2 veces al año. La primera el 17 de mayo. En mayo. Y la primer segunda, paso cenital. En el primer paso cenital. Y esta es la segunda, el segundo paso cenital por el lugar en la cual es el águila que se fusiona, águila y sol. Por eso nuestra Pantli, el águila está a trasluz, junto o complementado con una flor de fuego de 11 lenguas de fuego, que según nuestra tradición representan los 11 planetas prístinos en la cual estaba constituido o fundamentado lo que ahora llamaríamos nuestro sistema solar. En este caso no hay religión, sino más bien un conocimiento de la naturaleza, del universo y del ser humano, que se aprende y se desarrolla. Por supuesto, lo acabamos de explicar, esto es una cuestión astronómica, y ellos lo tenían perfectamente entendido, comprendido y aplicado. ¿Por qué? Porque recordemos que somos descendientes de una cultura agrícola. Entonces, a 500 años de la invasión y de este proceso de colonización, es una maravilla el poder actualizar estos conocimientos que para el 1500 ya habían ocurrido 200 años de su celebración de la fundación de Tenochtitlan, y además otros 200 años atrás para no perder la celebración de los 520 años de Fuego Nuevo. Entonces, son conocimientos que van atrás y que siempre alguien los mantiene y se renuevan. Pues afortunadamente, casualmente, por eso fue la rendición del 13 de agosto. Pero solo política. Fue una cuestión política, porque la cultura siguió. Exacto. Por medio de la Tenochtitlan Painali, que es la tradición oral, siguió caminando, siguió ejerciéndose. Es más, se hizo más fuerte, porque dicen lo que no te mata te hace más fuerte. Creció, y entonces se empezó a guardar, encriptar, ¿verdad? Para no permitir que se contaminara, se perdiera. Y más adelante, cuando el tiempo fuera mejor, como ahora en estos tiempos, cada vez más, como lo dijo Cuauhtémoc en su último decreto, muy pronto reunámonos, estrechémonos y guardemos en nuestro corazón que sabemos es gran tesoro. Y entonces, ahora, en estos tiempos modernos, en la cual nos hemos emancipado, nos hemos liberado, y donde ahora ya no hay el Santo Oficio, la mentada Santa Inquisición. No hay una imposición. Donde ahora ya no hay una imposición, hay libertad de creencia y de tienes culto. Que creer esto, tienes que hacer esto, tienes que obligarte a esto. Total, ¿verdad? Y como usted lo decía, durante 300 años del virreinato, esto se tomó como una religión. Como la de ellos, porque no concebían que el hombre, ¿verdad?, fuera capaz, toda la naturaleza con mentalidad deísta, y que todo lo relacionara con Dios.
De lo que ellos estudiaron con los griegos. Con los griegos y con los más, con los egipcios, etcétera, etcétera. Y entonces todo le dieron un cariz de religioso, deidades, de dioses, como ellos tienen santos. No lo entendían distinto. Sí, lo traspolaron, lo interpretaron de esta manera. Y para muestra un botón, la tierra. Tonantzin-Tlalikuatlicue, nuestra venerable madre, la de faldas de serpientes. Decir serpientes para ellos es sinónimo de pecado, sinónimo del diablo, sinónimo de cosa mala, nefasta, destructiva. Génesis, recuerden cuando Adán y Eva, la serpiente pecadora, y Eva y los incitó al mal. Aquí para nosotros la serpiente es un elemento de vida, es la agrimensora de la tierra, cada giro, cada desplazamiento, el contenido de sus piel que marca la geometría, el diseño matemático de nuestros antepasados. Entonces, el humor venenoso que es la saliva, no es veneno, es la saliva. Recordemos que la serpiente no puede masticar, entonces inocula la saliva para que empiece la digestión. Y entonces de esta manera fue inventora de la hipodérmica, una maravilla que hoy en día se aplica en la ciencia médica. Generar defensas, entre otras tantas cosas. Muy bien, entonces son 676 años, pero también se están cumpliendo 797 en este año para ir contando hacia el 2026 todos juntos la remembranza de 520 años, pero también el ciclo del encendido del Gran Fuego Nuevo. Pero desde 1325 sería el día de hoy 697 años. Es correcto. Sí, porque no hemos dejado de hacer las cuentas para nosotros sagradas, que implican algo importante en el quehacer cotidiano de la humanidad. Bueno, y la gente se pregunta de dónde sale 676, que son precisamente 13 ciclos de 52. Así de simple, la matemática. Son matemáticas. Pura matemática. Astronomía. Nuestros abuelos, la matemática, astronomía y astrofísica. Y entonces esos edificios que construían en el 1325 es una arquitectura geométrica y astronómica. Totalmente. El Templo Mayor, el Hueyteocalli. Totalmente. Todas las ciudades de la antigüedad, y lo vemos con Teotihuacán. Ahí, ¿por qué la calzada está hacia el sur entonces, esa que llamamos Tlalpan? Así es. Son una de las 4 grandes calzadas en las cuales comunicaban el ombligo, el centro. 4. Lo que es la calzada Tlacopan, sí, ¿verdad? Hoy México-Tacuba va del centro hacia el poniente. Madero y poniente. Así es. Tlalpan, y luego Tlalpan es al sur. Y luego Tacuba. La de ahora es la calzada de los misterios. Sí. Antiguamente la del Miclayo, que iba al Tepeyacan. Es el norte donde está el Tepeyacac. El norte, Mictlampa. Entonces por eso el trazo de Mexico-Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, tiene esta base geométrica de trazo original. Y algo bien importante y sobresaliente, tiene el diseño más avanzado de arquitectura, que es el trazo reticular, ortogonal, de oriente a poniente y de norte a sur, que es lo más avanzado en diseño. Y eso ya lo tenían entendido, comprendido y aplicado. Desde Teotihuacán, hace 2400, 2500 años, maestro Celocoa. Es correcto. Ya lo tenían bien aplicado, y de tal forma que esto hacía que las ciudades en el sistema urbanístico de distribución estuviera perfectamente planeado desde antes.
estaba concebido desde antes de su fundación. Es decir, un hecho era una visión que se cumplía. Es correcto, tuvieron suficiente tiempo para pensar, para conocer, para entender. Reunir materiales. Y no solo eso, no solo eso. La oficialidad dice que eran 7 tribus nahuatlacas, tribus. Si nosotros nos vamos al Teomochtli, que llaman tira de la peregrinación, vemos que Aztlán ya está perfectamente un centro de interés, ya están muy bien organizadas y urbanizadas. No eran pueblos bárbaros y salvajes, como lo que se ha pretendido mostrar o decir. Por eso el códice de alguna manera es también la representación de un paso cenital, porque el sol está haciendo contacto con la tierra vertical. Es correcto, aquí vemos el centro y ahí están los 4 grandes ejes que delimitan o dividen norte, Huiztlampa, Tlanextlampa y Cihuatlampa. Los 4 rumbos cardinales, los 4 elementos de vida: tierra, aire, agua y fuego, las 4 esquinas del universo, los 4 elementos que constituyen la vida: hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno, y así nos podíamos seguir casi infinitesimalmente, sí, ¿verdad? Y ahí está el gran consejo, sí, ¿verdad? De notables, de los pueblos y de los fundadores, con conocimiento, y las áreas del conocimiento, que son los 4 Tezcatlipocas, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Blanco, sí, Tlatlauque, Tezcatlipoca, que es el rojo, Xipetoctec, la ciencia de la regeneración y de la vida, la medicina, sí, Yayauqui, Xquimiquili, que es la ciencia del yo interno, la psicología, sí, y todo lo que conlleva todas las ciencias de la mente, de la cuestión psíquica. Entonces el Zompantli muerte más bien es una renovación constante. Es la renovación. No puede haber vida si no hay muerte. Y viceversa, no puede haber muerte si no hay vida. Ahora, este glifo, que es bien importante que se recupere el original, que está portando el águila, es realmente un bastón donde brota fuego y agua, Tlachinoli, que también es una deformación por los de, digamos, los que quisieron hacer este nuevo gobierno y su independencia, el modificarlo, pero eso estuvo mal, porque no es como tal una serpiente, sino más bien es un bastón de energía. Y ahí justamente lo vemos, maestro Celocual. Y ese bastón de energía complementado con la dualidad agua y fuego, los opuestos que se integran infinitamente en toda la naturaleza para ser uno. Ese es el original. Ese es el original. Y recordemos que esa dicotomía va a estar omnipresente en el cosmos, en todos los seres vivos, en toda la naturaleza y en todo el universo. Esa visión lo tuvieron, pero claro, y lo plasmaron de esa manera. Sin embargo, Fray Diego de Durán, en su Atlas de Durán, que fue el primero que distorsionó la idea, hizo pensar que esa figura, diseño serpentino del agua fuego, dijo: estos indios son medio brutos, esto no está bien dibujado. Y él fue el que diseñó la serpiente en el pico del águila. Una contrariedad, tal vez para su cultura acorde, pero para nosotros, con los romanos, sí, y demás. Con los romanos pero aquí es un simbolismo increíble, que es el manejo consciente de la energía dual. Para nosotros la serpiente representa a la madre tierra, ¿verdad? Y el águila representa al sol, el masculino y el femenino, el vertical, el de arriba y el de abajo, la unidad que constituye todo lo creado. Entonces los edificios lo están recreando. Pero no solamente fue una construcción del 1325. No. Así se construyó Tolan,
Teotihuacán, desde el- Malinalco, Correcto. Monte Albán, Chichen Itzá. Chichen Itza, y todas. Esayil, Pacná, Entonces Caminalcuyú. es un solo el conocimiento, Un solo el a través de conocimiento. 5000 años. Así es. Donde están los ignorantes y donde están los indígenas, no existen. No existen. Es una advocación o un apodo, disculpen ustedes. Deformación, Una deformación. aldrede. Yo estoy en desacuerdo porque indígena se parece mucho a la voz indigente. Sí, desposeído. Casi desposeído, casi son sinónimos. Sí. Yo estoy de acuerdo. Se les debe decir nativos. Nativos. En el peor de los casos. Sí. O en el mejor de En el mejor. nativos. De aquí soy. Y verdad, exactamente, no indígenas. Y además todos somos peregrinos en el En esta planeta. vida. No hay un solo pueblo que se quede estático. Exacto, porque es parte inalienable. La naturaleza nos hace La movernos. evolución nos exige. El movimiento, acabo de decir una palabra clave. El movimiento es lo único perenne en el cosmos. Es lo único verdadero que no acaba. Entonces este es Nahuioli. El Nahua, correcto. Es Nahuioli, es la mecánica celeste. Se Ome, Yei, Nahui Maquili. Y Juan Macuili en Huexitli, en el ombligo. En el ombligo está el quinto elemento, la esencia, la ubicuidad. El ombligo está en el centro de nuestro cuerpo y nos da la ubicuidad. ¿Por qué? Porque nos dice el Nican y Guanashkan, el aquí y el ahora. Aquí estoy y en este instante, lo verdadero. El pasado ya se fue, ya no existe. El futuro todavía no viene, por consiguiente no existe. Pero el conocimiento es el mismo y se renueva siempre. Pero, exactamente, se renueva constantemente, así es. Al escucharle, maestro, en mis sentimientos ocurre algo que explora lo siguiente. ¿Dónde está ese conocimiento en la educación pública? ¿Dónde está ese esfuerzo que a lo largo de todos estos cientos de años se dejó de enseñar institucionalmente? Pero al mismo tiempo, los grupos de tradición y cultura a través de sus abuelos sabios lo siguieron haciendo dentro de sus colectivos. Es correcto. Recordemos que tuvimos 300 años de un vasallaje occidental, donde se impusieron los derroteros culturales, ese las colonialismo, imposiciones, lo que llaman colonialismo, que fue un virreinato. Sí. Aquí el rey puso un virrey, sí, aquí, ¿verdad? Entonces, en esos 300 años se dedicaron a cortar cabezas, cercenar lenguas, destruir orejas, destruir códices, picar ojos y destruir culturas, no en su génesis, sino en su florecimiento total. Y nos impusieron, mire, tan es así que ahorita estoy gritando en una lengua española, en una lengua europea, de Castilla, en una lengua extranjera. Cuando deberíamos hablar nuestra verdadera lengua, que la tenemos, la debemos rescatar. Somos 8 millones de nahuablantes. Tenemos que, de los 140, somos pocos. Tenemos que rescatar nuestras lenguas. Dije nuestras porque somos un país pluriétnico y pluricultural. Mazahua, Mazateco, Mixteco, Tomí, Maya, Ñañu, Managua, Socil, Tojolobal, Soque, Triqui, Pima, Seri, Huilrárica, Purembe, Totonaca, Purépecha. Todas las lenguas tienen que ser rescatadas porque todas tienen el bagaje, la herencia, la cultura y tienen parte de la información. Como país pluriétnico en este mosaico cultural, ahí tienen la información clave que llena este gran mapa cultural nuestro, que representa nuestra herencia. Entonces, esos 300 años, después una emancipación que devoró cientos de miles de gente nuestra, desposeídos, para liberarnos. Después viene la imposición de los criollos. una sobre otra. Una sobre otra. Nos quitaron los peninsulares y quedaron los criollos. Los de acá. Los de acá. Queriendo pero ser, de allá. queriendo ser virreyes nuevos. Exactamente.
queriendo ser los nuevos, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo. Después viene una revolución donde ya tierra y libertad hay de manifiesto a nuestra gente. Es otra aristocracia. Sigue la oligarquía, ¿verdad? Bueno, usted dijo, ¿qué ha pasado? Bueno, la imposición, por ejemplo, de la educación, que fue impuesto con base en patrones occidentales, donde se negó, cortó la indianidad, es decir, las etnias, y se enseñó el español como lengua oficial, y se trató a todos los mexicanos como si fuéramos uno, cuando en realidad somos miles, muchos, Senson, Huiznahuac, que dicen nuestros abuelos, porque cada pueblo tiene identidad, perfil, tiene cosmopercepción, tiene cultura, tiene tradición diferente, ¿verdad? Aunque en realidad, en esencia, somos los mismos, pero tenemos diferente tradición. O sea que ese mensaje se dispersa hoy en esta actualización de la remembranza, pero era tan importante escucharlo hace 200 años de los grandes esfuerzos de la defensa de la Nahuacayot en el momento de la independencia, pero también hace 400. Es decir, siempre es una continua tarea de defender, de actualizar y de fomentar este conocimiento que es filosofía de la naturaleza y del universo. Es correcto, es una constante. Siempre no se mantiene. No cambia, porque en la mente colonizada, hermano, déjeme decir, en la mente colonizada, inclusive de la actual gente, piensa que esto es cosa del pasado. Sí. Que esto, el guarache y el taparrabo. Eso así cambia dicen, por completo el sentido de una ceremonia como estas, que es otra vez actualizar y detonar armonía, donde está lo religioso, o donde está irnos para atrás con las plumas. Es correcto. Entonces, pero eso piensan equivocadamente. La cuestión es novista, los movimientos esnovistas, ahora de New Age. New Age, y ahora de la lamentada globalización, donde nos quieren quitar identidad, cultura, lengua. Vamos a pasar a ser un número en un chip. De consumo. De consumo, por supuesto. Claro, de consumo. Porque todas las estadísticas se basan en ese. ¿Qué consume el 426.422? En cambio, este no es consumo, es renovación constante. Es renovación, es herencia, es legado, es identidad, es historia. Es continuidad. Es continuidad. Claro. Por supuesto, es origen y destino. Entonces, de los olmecas para acá, estos conceptos no cambiaron. No cambiaron. Es un arquetipo. Se renovaron. Más bien. Crecieron. Cada quien les dio sus advocaciones, y lo fueron, sus formas de nombrarse. Lo fueron complementando. Lo fueron acrecentando. Actualizando. Lo que es la toltequidad, lo fueron perfeccionando. O sea, en Teotihuacán ya se había actualizado lo que se había hecho en la zona olmeca. En la zona olmeca y así sucesivamente desde tiempos prístinos, desde Tamuanchan. Por eso las veintenas y el tonal poguali no cambió. No cambió nada. Así es, porque es una continuidad. Pero el Solquin Maya tampoco. Es lo mismo. Es el mismo mecanismo. Así es. Así es. Para no quitar más el tiempo, me gustaría que nos narre muy rápido estas 4 advocaciones que son la representación de estos 4 grandes energías que actúan en el universo, maestro. Ahí está, es lo que hemos hablado. Ahí está Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca blanco. Con forma de colibrí. Exactamente, con su Ejeca y la Cacascoatl, que es su pectoral de caracol cortado, que representa el rumbo oriente. Y después tenemos Xipetote. Ese sería el poniente. Tlatlauqui, el rojo, la regeneración de la vida, la ciencia de la medicina, la ciencia de la conservación de la salud. Por eso está visto como una segunda piel. Y ahí está el bastón que habíamos dicho. Exactamente. Entonces, aquellos pensaron que era el cuero de un sacrificado, cuando en realidad hasta el adagio lo dice, la tierra cada año se renueva, hasta los cerros
se visten de verde. Sí. Ese es De que el quedan concepto. pelones, se renuevan a verde. Exactamente. Igual la milpa. Todo. Se toda queda la como naturaleza. seca, casi muerta, pero no es muerte, es renovación. Es renovación. Así es. Es esto. Es esto. Y ahí ellos Por eso vemos que hay una piel que se descarna. se descarna. Es el ideograma que representa la regeneración de la vida, de todo el contexto de la naturaleza. Xipe, Xipe Tote. Xipe Tote. Y aquí vemos de este lado Ayayauquis, Quimiquilis, Tlacoliuqui, Tezcatlipoca Negro. Este Tezcatlipoca Negro tiene que ver con el pensamiento, la mente, la memoria, la cerebración, la intuición, toda la cuestión mental, toda la cuestión de lógica, de razonamiento. Por eso tiene una máscara, porque trabaja el interior y la noche. Trabaja, y aquí está su espejo humeante, que es la memoria, la inteligencia. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, así es. Es el negro y es el norte, Mixtlampa, el lugar del reposo y la quietud. Por eso está en una cueva. Y son las estrellas. Y las estrellas que representan la noche. Es un edificio para observar el paso de la luz dentro de la cueva. Así es, como lo vemos en Malinalco. Exactamente, ahí están observatorios comprobatorios, donde entra un haz de luz en la cavidad de Tepeyolocli, de la montaña. Y después vemos, ya está la sabiduría, ya está la regeneración, ya está la inteligencia. El norte. El norte. ¿De qué nos sirven los tres si no le ponemos la acción? Aquí está Huitzilopochtli, La voluntad. la voluntad, la acción pura de realizar todo lo que tienes, el contexto, el bagaje cultural. Y ahí está el bastón otra A vez. ponerlo a trabajar. Y ahí está el Xonecuili, que son las 7 Pléyades. Xonecuili son los 7 cabritos que le llamaron los españoles, que es la constelación de las Pléyades hoy conocidas, que solo pasan en el cenit de la Ciudad de México cada 52 años y donde se hace la renovación del fuego nuevo. Y pasan cenitales en mayo arriba del sol y en noviembre a medio cielo en la noche. En la noche, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Astronomía. El 26 haremos esa ceremonia maravillosa del paso cenital y de renovar, destruir todo para empezar de nuevo. Romper la jícara Romper para hacer otra. las monotonías, coser otra. Romper los esquemas para vencerse a sí mismo, superarse, perfeccionarse. Buscar la perfección, que sabemos que no existe, pero en la búsqueda de la perfección se encuentra la excelencia. La mejora constante. Que llaman nuestros abuelos Toltequidad. Toltecayo. La Toltecayo. Ese es el punto. Buscando la perfección. Y en la unidad. La excelencia, la Toltequidad, la Toltecayo. Y en la unidad de todos, la Tolantecayot. Es exactamente. Y en el centro, en lo que estamos hablando, el paso cenital, el ombligo, el Xictli, el paso del tiempo. Ahí está, el sol cenital que baja y desciende. Es decir, esta es la mecanicidad del Nahui Olin, El que se Nahui mueve Olin. de noche y de día. De noche y de día, la dualidad creadora que integran todo lo existente, ¿verdad? Esa es la finalidad de hacer este mumosne, este altar. Todo esto no nada más se pone, tiene un contexto filosófico, histórico, cultural, tradicional y lo más importante, espiritual. Todo lo que se hace... A ver, maestro, dijo espiritual, pero entonces sí tiene sentido pensar en lo espiritual, pero generando energía renovadora. Exactamente. Así sí. Ahí la dualidad. Ahí la dualidad. No, si todo lo hacemos, vas a ser
mecánico. Pero no es y creencia, material. entonces no es creencia. No es creencia. Es conciencia. Y ahí está el quinto elemento: tierra, aire, agua y fuego y espíritu. Quinto elemento. Por eso está Macuiltonatio, quinto sol, donde ya el hombre, la humanidad, ya tiene conciencia, y la conciencia es la contrapartida del espíritu. Como lo dijo aquel inglés: vivo, respiro, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Verdad? El pensamiento y la existencia del ser. Y si existo, ¿fue fruto de la casualidad? No. Fue causalidad. De la visión Y que ya ahí se está. expresa. Y ya ahí empieza la explicación de lo inexplicable, que es donde viene del gran misterio. del gran misterio. Y entonces ya viene la cuestión espiritual. Entonces, por eso nuestras ceremonias tienen que ver con la cuestión espiritual, esencialmente. De lo contrario, serían carnaval, serían Folclor. folclor y Cultura. simple y sencillamente eso. Sin embargo, esto nos mueve con Huitzilopochtli la fuerza de la voluntad, porque es la voluntad la que se aplica. Lo integro, lo pongo en la acción y me transformo. Es correcto, es correctísimo. Entonces, esto conlleva un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha gente que realizan este tequio, trabajo colectivo en beneficio a la comunidad. Sin remuneración alguna, no se le paga a nadie. No hay presupuesto. No, somos pueblo, con manos del pueblo, con acciones del pueblo. Y esto está hecho con aportaciones que la misma gente, nuestros hermanos, Hace 20 aportan. minutos no había nada. No había. Y a medida que va llegando la gente va trayendo cosas. Estuvimos poniendo lonas, y van trayendo agua. colocando y se va acrecentando la fuerza de voluntad, la espiritualidad pura. No necesitamos el dinero. El dinero es el atavismo que nos trajeron los europeos. Corrompe, Corrompe, trastoca. trastoca, distorsiona, deteriora, degenera. La naturaleza nos da de sobra. Y de sobra. Ya está la fruta. Usted come una fruta, viene de un árbol. Y dicen: por la fruta conocerás al árbol. Y luego la fruta te llega un mensaje, que es la semilla, hermano. Te da el árbol te da el fruto y te dice el mensaje: toma, nútrete. Y ahí está la semilla, siémbralo. Si tú siembras esa semilla, habrá muchos árboles más, tendrás que comer, como dice el Huehuetlactoli: planta nopales, siembra magalles, tendrás que comer, que beber, que vestir, serás verdadero, se hablará de ti, dejarás huella. Trabajar Toda la esa milpa. herencia y se aplica en todo lo existente, hasta en la siembra de humanos, porque no nada más es tener hijos, como es Cultivarlos, cultivarlos, hacerlos crecer, que florezcan. darles los fundamentos, hacerlos fuertes, darle conciencia, darles la continuidad de la preparación del mensaje que traemos. Caminando de la peregrinación. Y esa, 200 años antes de 1325. ya ve, estamos llegando al punto de partida. Es exactamente porque esa es la pregunta. ¿Y de dónde sacan todo esto? Sí. Pues de nuestros ¿Quién padres. lo inventó? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que dejaron sembrado nuestro ser, como dice la gran consigna de nuestro abuelo Cuauhtémoc: sembremos a nuestros hijos como lo sembraron a nuestros abuelos. Y entonces lo hicieron de esa manera, y ahora nosotros hacemos lo mismo y enseñamos a nuestros hijos. Podemos ver ahí, hay jovencitos que en la cultura occidental ahorita están en la edad de la calor, andan haciendo tonterías. Miren, aquí están haciendo una cosa en beneficio a la comunidad. ¿Por qué? Porque están viviendo la cultura, y ese es otro precepto. Nuestra cultura es vivencial, no conceptual. Así es. Hay que vivirla, No hay es, que sentirla. no es teorema, es transformación práctica, individual y colectiva. Exactamente, y deja una impronta en nuestro ser.
deja una esencia en nuestro ser, que esa esencia la vamos a comunicar a nuestros niños, a nuestros hijos, que a su vez a sus nietos, y así es como se ha conservado durante generaciones, tantas que ya no nos acordamos cuánto. Hay un momento de una cultura que vive una encrucijada como civilización. O le damos para retomar la naturaleza, o le damos al imaginario que puede conducirnos a nuestra extinción si no sabemos lo que la naturaleza nos brinda, que es un cambio de clima, pero no es un cambio solamente de clima, sino es una renovación de toda la vida que la Tierra tiene como ser vivo cada 400 años. Este es el momento para elegir si vamos a lo natural o a lo imaginario, que cada quien decida. ¿Y cuál sería su mensaje, maestro? En este caso, dice el adagio, renovarse o morir. Y esto viene de nuestros abuelos. Cada 52 años destruían todo, para no tener apegos y para no dejar que la fama los comiera, los devorara. Y lo más importante, para explotar el yo interno y todos los potenciales que estaban o están guardados, porque todos tenemos algo ahí y a veces no nos hemos dado cuenta de nuestro potencial. Es por eso el Tonalá Madera tan importante para nuestros hijos, para ver las virtudes. Tonalá se refiere de cómo estamos acomodados el día que nacemos, en la gran configuración de las energías. Cósmicas, por supuesto. Y entonces, de la cuenta de 20. De las veintenas, sí. Y del Caupoguali, Xiupoguali, sí. Y el Tonalpoguali. Sí. Entonces, en eso consiste en que tenemos que borrar todo y empezar de nuevo. No pasa nada, al contrario, es importantísimo. Al contrario, si uno hizo bien una cosa, uno la puede hacer y mejor. Porque uno ya se dio cuenta de las deficiencias, los errores, los equívocos, y hay una mejora. A 500 años se puede renovar otra vez. Por supuesto. Por eso es que nuestros abuelos en menos de 100 años hicieron la ciudad más bella que estamos festejando hoy. Los japoneses lo han arreglado en 100 años después de la guerra y menos. A ver, y vemos que es una cultura milenaria como la nuestra. ¿Y nosotros qué? Esa es la pregunta, ¿nosotros qué? Y es por eso que estamos aquí. No es que seamos necios, fanáticos o aferrados, sino todo lo contrario. Somos Son fanáticos que no sueltan sus creencias. Convencidos de que nuestra herencia y nuestra cultura y nuestro pasado es tan presente que da fundamento al futuro. De lo contrario, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? ¿Cómo sabemos dónde estamos si no sabemos quiénes somos? Es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, qué queremos. Y eso es lo que estamos buscando. Reencontrarnos con nosotros mismos, borrar todas las cosas negativas, todas las deficiencias, defectos y equívocos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como humanidad y ser mejores cada día, como lo hicieron nuestros abuelos, que le llamaron pueblo síntesis. Así de simple. Pero esa síntesis en Teotihuacán, en Malinalco, en Xochicalco, cada vez que era necesario. En su tiempo. Hoy también. Hoy también. Es el tiempo. Estamos en ello. Por eso es importante para nosotros. Gracias. Y bueno, sigamos con los preliminares y a iniciar esta gran celebración. 797 años de 1325, la fundación de Mexico Tenochtitlan, aquí en el Valle Central de los lagos de Texcoco. Que Macacentlazo, Camati, Huelmea, Macualiotli, Macualihuay, Xitli, Tonati, Titlames. Buen camino, muchas gracias y que su sol sea brillante como el sol. Intranesta, Intonati. Momenteo.